Hola a todos, yo soy Sayi. En el video del día de hoy voy a estar haciendo algo un poco diferente. Si bien es cierto, voy a estar dibujando de fondo a mis personajes originales, los protagonistas de mi webcomic Scarlet, no voy a estar hablando mucho del proceso de dibujo, sino que más bien me voy a estar enfocando en las experiencias que tuve durante los 9 largos años que estuve dibujando mi webcomic. En caso de que a alguno de ustedes les pudiese interesar o les pudiera servir mi experiencia, y más que nada como algo terapéutico para mí, para poder darle cierre a todo este largo proceso y despotricar a gusto de todo lo que me pasó. Igualmente les adelanto que la técnica que utilicé para hacer este dibujo fue utilizar plumones en base a alcohol y luego arreglar ciertos detalles o errores con guache. Les voy a dejar al final de este video el video que hice de Sailor Moon hace algún tiempo atrás. En ese video precisamente utilicé esta misma técnica y detallé mejor los pasos por si les interesa saber las especificaciones técnicas. Empecé a dibujar Scarlet por allá por septiembre del 2016. Yo todavía estaba en la universidad en esa época, pero ya estaba por ahí por mis últimos años. No fue el primer webcomic que posteé en internet, fue el segundo. El primer webcomic que posteé online fue Índigo. Ese webcomic lo estuve dibujando por 2 años. Luego de que terminó Índigo, dejé de dibujar por motivos de estudios desde el 2013 hasta el 2016. De hecho, cuando empecé a dibujar Scarlet fue para empezar a retomar el dibujo. Yo les había contado en algún otro video previo que yo empecé a dibujar para poder crear mis historias, para poder crear mangas en esa época. Así que para mí retomar el dibujo o mejorar en el dibujo siempre ha sido en pro de poder crear mis historias. Así que en el momento de crear Scarlet, yo había dejado de dibujar por 3 años. Y si bien es cierto, por supuesto, como era de esperarse, los dibujos del inicio de Scarlet dejaban mucho que desear, aún así, aunque no había dibujado nada por 3 años, los dibujos de Scarlet sí eran mejores que los dibujos del final de Índigo. Es muy loco cómo uno puede mejorar en el dibujo solo en base a observación, sin necesariamente desarrollar tanto las habilidades manuales. Por supuesto que cuando se hace en conjunto es mucho mejor, pero uno igual puede mejorar en el dibujo, aunque no necesariamente esté practicando de forma absolutamente constante. Igualmente no estoy diciendo con esto que los dibujos del inicio de Scarlet hayan sido buenos para nada, pero sí creo que hubo una mejora importante entre el final de Índigo y el inicio de Scarlet, a pesar de no haber dibujado nada por todos esos años. Para la historia de Scarlet yo creé un guión completo de principio a fin de cómo iban a ir los diálogos de los personajes de la historia. Hoy en día ya no sigo esta forma de trabajar. Ahora, para recordar las ideas que tengo, prefiero simplemente hacerme un punteo, porque por supuesto que por los 9 años que duró la historia mi forma de pensar cambió bastante. Así que hoy en día siento que acotarme a un guión que escribí hace un tiempo atrás puede ser desactualizado y demasiado restringido a ideas que pueden ya estar obsoletas dentro de mí misma. Igualmente no fue como que ese guión hubiese estado escrito en piedra. Yo sí fui modificándolo a través de los años para irse adecuando a mi nueva forma de pensar, pero al mismo tiempo no traicionar la esencia de la historia, no hacer que perdiera coherencia ni congruencia, pero hoy en día aún así prefiero tener ideas más libres que tengan la posibilidad de evolucionar por sí mismas sin necesariamente estar tan encuadrada en un guión muy estricto. Mi idea inicial para Scarlet era que fuera una historia bastante simple. Se trata de un BL, porque aquí ustedes saben que somos Fuyoshis, que se desarrolla en torno a 3 personajes principales, pero en especial se desarrolla en torno a Alex y a Domingo, que son precisamente los 2 personajes que estoy dibujando ahora. Sin embargo, esta historia es un triángulo amoroso, en donde también entra otro personaje que sí tiene importancia dentro de la historia, pero que no aparece muy seguido, que es Mariano. Mariano es el mejor amigo de Alex. Se conocen desde que son niños en el liceo o preparatoria desde que tienen 14 años y Alex siempre ha estado enamorado de Mariano. Sin embargo, Mariano conoce a Domingo en una oportunidad y se enamora de él. Mariano nunca desarrolla sentimientos románticos hacia Alex. Sin embargo, Domingo sí desarrolla sentimientos por Alex y se envuelven en una relación romántica que al principio era casual, pero que con el tiempo empieza a ser una relación mucho más profunda.
Esta es una historia que se conoce como slow burn. Vale decir que la parte del romance se desarrolla de forma muy lenta por parte de Alex. No en el plano íntimo, porque sí se involucran de forma íntima bastante pronto en la historia, pero sí los sentimientos románticos de Alex hacia Domingo se demoran mucho en aflorar, porque Alex sigue por mucho tiempo aún enamorado de Mariano, aun cuando ya ha empezado una relación informal con Domingo. Domingo, por su parte, nunca se interesa de forma romántica en Mariano. Domingo lo ve siempre como su amigo. Así que este es un triángulo amoroso completo. Alex enamorado de Mariano, Mariano enamorado de Domingo y Domingo enamorado de Alex. Entonces, desde este punto, la historia tenía dos objetivos o dos ámbitos principales en torno a los cuales se iba a desarrollar la historia. Primero y más importante de todo, mostrar cómo Alex iba poco a poco enamorándose de Domingo y cómo la relación de ellos dos se iba desarrollando. Y el segundo ámbito, muy importante también, eran los sentimientos de culpa que sentía Alex al estar involucrándose con la persona a la que su mejor amigo Mariano amaba. Como pueden ver, este no era un plot muy complejo, estaba prácticamente 100% orientado a cómo se iba a desarrollar la historia romántica. A mí en general me interesa solo escribir romances, por lo menos siempre es el objetivo principal de la historia. En el caso de Scarlett, sí, por ejemplo, también me centré en muchas oportunidades en las dinámicas familiares que tenían los personajes. Eso también es algo que siempre me gusta mucho desarrollar, y también en el ámbito académico, cómo se desarrollaban con sus estudios, porque en esta historia Alex y Mariano, que tienen la misma edad, van a la universidad. Domingo es mayor que ellos, pero él ya tiene un negocio establecido, entonces también me centraba en algunas ocasiones en estos ámbitos, pero el ámbito amoroso romántico de la historia es siempre el principal enfoque que a mí me gusta darles. Para mí, Scarlett estaba desarrollada en mi país, Chile. Así de simple. Índigo también estaba desarrollada para mí en Chile. No habían demasiadas cosas que pudiesen delatar que estuviésemos particularmente en algún lugar de Latinoamérica, excepto ciertas pequeñas idiosincrasias que no todo el mundo era capaz de reconocer, por supuesto, sino que son más cosas como del día a día que tampoco llaman demasiado la atención desde otros países, pero que para las personas que viven acá sí tal vez pueden reconocer. Por ejemplo, utilicé para la fachada de la universidad, para hacer la transición del panel de cuando ellos iban a estar en la universidad, como la fachada de la Universidad de Concepción, acá en mi país, porque simplemente me pareció una fachada bonita de una universidad grande. Y pasó que un lector que era de Chile, por casualidad, porque yo mi historia la escribí en inglés, reconoció que era la fachada de la Universidad de Concepción. Sin embargo, para cualquier otra persona de cualquier otra parte del mundo, era una universidad común y corriente, o un edificio común y corriente. También recuerdo que reconoció el pan con palta. Para nosotros acá en Chile, la palta es reina. Palta o aguacate, como se conoce en otros países, es súper típico para nosotros comernos nuestro pancito con palta, pero para cualquier otra persona eso era cualquier sándwich común y corriente. Y ya el resto eran cosas del día a día, no sé, el transporte público, las calles, las fachadas de los edificios de las calles por donde caminaban y así. Una vez estuve viendo en TikTok que había una creadora de contenido, Efi me parece que era, que estaba exhortando a la gente, que las estaba motivando a poder hacer sus historias, sus cómics, etcétera, inspirados o basados en Latinoamérica, del folclore de Latinoamérica, de la idiosincrasia de los países de Latinoamérica. Y recuerdo haber visto un comentario de una persona que pone, claro, ¿de qué quieres que hagamos la historia? ¿De narcotraficantes? Y yo quedé así de, ¿por qué? O sea, sí, es cierto que en Latinoamérica hay mucha inseguridad, hay muchas cosas negativas, pero yo personalmente, desde mi punto de vista, no defino a mi país mediante esos ojos. Para mí, en mi país, por lo menos en mi contexto y en el contexto de muchísima gente, de millones de personas que viven acá en este país, eso no nos define. Entonces sí se pueden crear historias basadas en el diario vivir que no necesariamente tienen que tener esos elementos tan negativos. Ahora, si por supuesto ustedes quieren
quieren hacer una historia que se base en eso, en la violencia, en la corrupción, etcétera, que existe acá en estos países, bueno, pueden hacerlo, hay de cada cual, pero no necesariamente tiene que ser solo eso en lo que se base nuestra historia, solo por el hecho de estar situada geográficamente en algún lugar de Latinoamérica. Ahora, si me preguntan a mí, yo sí puse 2 escenas en las que se retrató la inseguridad que se vive en las calles, una en Índigo y la otra en Scarlet, pero no hice mi historia girando alrededor de esos 2 acontecimientos. También recuerdo haber vivido algunos momentos de choque cultural en algunas de las escenas que puse en mi historia, que por actitudes que son súper normales acá en Chile, que tiene la gente, pero que muchas personas se escandalizaron cuando llegaron a esas partes. Por ejemplo, una de ellas es cuando un amigo X, era un amigo X, una situación X que ocurrió, va a visitar a Domingo a su casa y Domingo se despide de él con un beso en la mejilla. Si bien es cierto, no es 100% común ver que 2 hombres se despidan o se saluden de beso en la cara, no es tampoco tan atípico. Yo tenía en el liceo muchos compañeros que se saludaban primero de la mano y luego se daban un toponcito en la mejilla, que es mejilla con mejilla. Es así como nosotros nos saludamos acá en Chile, con un toponcito mejilla con mejilla cuando saludamos o nos despedimos de alguien, pero muchas personas lo tomaron como que Domingo era demasiado coqueto, que se andaba tirando poco menos a todo el mundo, y yo así, calma, él simplemente es una persona cariñosa, eso es todo. Recuerdo también que en una, Alex y Domingo estaban caminando por el mall y en eso Domingo se topa con un ex que fue importante en la vida de Domingo. Domingo tiene 28 años en la historia, por ende él ha tenido algunas parejas antes que Alex, y como se sorprende de ver a esta persona, su primer instinto es saludarlo, tomarlo del brazo y llamar su atención para poder saludarlo, y deja a Alex ahí parado mientras él se saluda con su ex. Ahora, la crítica no va por el hecho de que Domingo se haya saludado con su ex porque Alex no sabía quién era esta persona, sino que la crítica va porque deja a Alex tirado ahí. No estaba tirado, simplemente estaba unos pasos atrás, lo que es absolutamente normal que uno haga, pero algunas personas incluso llegaron tan lejos como para decir que había sido una falta de respeto haber dejado ahí a Alex mientras saludaba a otra persona. Y acá en Chile hacer algo así es súper normal, o sea, tú te encuentras con un amigo, con un conocido, con un familiar, tú lo saludas, y si vas con alguien al lado, bueno, la otra persona se quedará unos pasos más atrás. Si quieres le presentas a la persona o se saludan también, pero no es nada de falta de respeto. Uno no lo ve acá como falta de respeto hacer eso. Uno entiende que es porque te encontraste con alguien en la calle y lo saludaste. Bueno, cositas así como de diferencias culturales pasaban también de vez en cuando, lo que no me parece que sea algo malo, porque así también los lectores se caen en cuenta que no todas las historias están basadas en el mismo lugar, están situadas en el mismo lugar, y ellos también pueden empezar a conocer otras culturas y que no todo sea tan céntrico en Japón, en Corea o en Estados Unidos. El primer personaje en el que me quiero enfocar es en Mariano, ya que dentro de los 3 personajes principales es el que tiene menos relevancia en cuanto a participación dentro de la historia. Si bien es cierto, su participación se centra principalmente en que es el objetivo del amor de Alex, por lo menos en la primera parte de la historia. No sale en muchísimas escenas, la verdad es que sale bastante poco considerando tal vez la relevancia intrínseca que tiene dentro de la historia. Mariano, como ya dije anteriormente, ha estado enamorado de Domingo, ya lleva 2 años enamorado de Domingo cuando empieza la historia, pero él sabe que no tiene ninguna posibilidad romántica de estar con él. Domingo nunca le ha dado ningún indicio, ninguna señal de que Mariano tenga alguna posibilidad romántica con él. Siempre ha sido muy claro acerca de eso, de que ellos son amigos, y Mariano tiene la tendencia a tener aventuras de una noche con chicos cuando se siente muy solo. Aparte de eso, su personalidad es bastante sensible, aunque muchas de las cosas que fue Mariano me las tuve que dejar para mí. No pude desarrollar bien al personaje y en la mayoría de la historia él permaneció como un misterio para los lectores, y en términos generales la gente odiaba a Mariano. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Mariano es el que estaba entre medio de la ship de los lectores, que era Domingo y Alex. Entonces era el obstáculo para que ambos protagonistas
personas pudieran estar juntos. Y le hacían slut shaming a Mariano también. Muchas veces pasó eso. ¿Qué significa este concepto de slut shaming? De que lo consideraban que era muy suelto, por así decirlo, al tener estas aventuras de una noche de forma regular, y eso también era una excusa que ellos encontraban para odiarlo, a pesar que en realidad los lectores no conocían a Mariano, no lo conocían casi que para nada, así que lo tomaban como una excusa válida para odiarlo, ya que estaba entre medio de su ship. El siguiente personaje del que quiero hablar es de Domingo. Él sí, por supuesto, es uno de los protagonistas de la historia. Su personalidad es la de una persona extrovertida, diría yo, pero no del tipo de extrovertido que se sube arriba de la mesa a bailar, no, más de un tipo amistoso que se tiende a llevar bien con la gente, que puede tener una conversación con cualquier persona, es muy cariñoso, es muy atento y él se preocupa mucho por la gente que tiene a su alrededor, ya sea sus amigos, su familia y en este caso, por supuesto, Alex. Dada la personalidad de Alex, si Domingo no hubiese sido así, la historia entre ellos hubiese sido imposible, hubiera quedado estancada desde el principio y no habría podido ser desarrollada. Y el tercer personaje del que vamos a hablar es de Alex. Yo debo admitir que a Alex lo creé con el objetivo de que le cayera mal al lector. Ese fue mi objetivo, esa era mi idea. Yo sinceramente y de corazón pensaba que a la gente le iba a caer mal Alex por cómo él hacía las cosas. Primero, contrastaba demasiado con la personalidad de Domingo. Domingo era muy tierno, cariñoso, agradable y Alex era muy antipático. Una, porque él sí es más seco de personalidad, más serio, pero dos, y principalmente porque Alex se sentía atraído por Domingo, pero él no quería sentirse atraído por Domingo porque él sentía que estaba traicionando a Mariano y porque él también estaba enamorado de Mariano. Entonces eran dos sentimientos que se unían ahí. Y aunque Alex es mi personaje, según mi punto de vista, él sí estaba haciendo mal las cosas porque él no solo se involucró con Domingo, que aunque nunca tuvieron una relación romántica con Mariano, era la persona que su amigo, su mejor amigo, amaba. Yo no sé si yo me quedé en el pasado, ustedes díganme por favor en los comentarios, pero para mí todavía existe la regla de que si a tu amigo le gusta a alguien, tú no te involucras con esa persona. Y bueno, Alex se involucró con Domingo y además nunca se lo dijo a Mariano. Siempre vivió en una mentira, en un engaño con respecto a su relación con Domingo. Y a su vez, además, no quería aceptar los sentimientos que de a poco fue teniendo por Domingo. ¿Y qué hacía Alex? Se desquitaba con Domingo por todo ese conflicto que tenía en su cabeza al sentir que había traicionado su relación de amistad con Mariano. Lo trataba mal, lo gritaba, era muy antipático con Domingo y sí hubo algunos lectores que no les gustaba esta actitud de Alex, incluso hubo lectores que dejaron de leer la historia por esta actitud de Alex, pero la mayoría de ellos no veía a Alex como un personaje problemático. Incluso empezaron a irse en contra de Mariano y verle defectos a Mariano que ellos no sabían si los tenía o no porque ellos no conocían a Mariano, para poder justificar la relación que Alex estaba empezando a tener con Domingo. Decían cosas como, por ejemplo, Alex tiene derecho a interesarse en quien él quiera y Mariano tiene que aprender a que no todo gira en torno a él y que él tiene que vivir su vida y no preocuparse por lo que hace Alex. Y yo ¿es verdad esto que está pasando? ¿Realmente la gente piensa esto o está buscando cualquier excusa para que Alex se pueda quedar con Domingo? Porque de verdad, amigos, para mí eso no estaba bien. Lo que Alex estaba haciendo, muy personaje mío será, muy el protagonista será, pero él estaba haciendo, a mi punto de vista, las cosas mal. Así que finalmente nunca pude conseguir que la gente pensara que lo que está haciendo Alex estaba mal y al mismo tiempo tampoco, aunque yo me esforcé, nunca pude conseguir que a la gente le cayera bien Mariano. Hasta el último momento no aceptaron a Mariano y lo criticaban y querían que desapareciera del mapa. Cuando empecé a dibujar Scarlett en el 2016, empecé haciéndolo en tradicional, con papel y tinta. Mi idea era poder escanearlo, traspasarlo al computador una vez que la página estuviera lista, para poder hacerle digitalmente retoques a las páginas y agregar además los balones de diálogo y los efectos. Así estuve haciendo los primeros 2 o 3 capítulos, que además eran en estilo manga, no eran en estilo webcomic. Así estuve dibujando en estilo manga por varios años y el programa que utilicé
utilicé siempre para hacer el cómic fue el Clip Studio Paint. Muchos de ustedes no deben saber esto, pero el Clip Studio Paint en el 2016 hace poco tiempo que había salido. Anteriormente el programa tenía otra versión que se llamaba Manga Studio y además el Illust Studio. Eran dos programas separados. El Manga Studio tenía todos los recursos para hacer un manga y el Illust Studio era para hacer las ilustraciones. No se podían hacer ambas cosas en un solo programa, así que ellos decidieron unir ambos programas en uno solo y hacerlo completo. Y precisamente el Clip Studio Paint es el programa más completo que incluso los profesionales en webcomics y mangas y cómics lo usan como el principal programa de dibujo, porque en verdad no necesitas ningún otro. En el Clip Studio Paint tú puedes hacer todo lo que se te ocurra y más, y yo lo recomiendo al 100%. Yo lo amo con mi vida. También para la mayoría de la historia yo dibujé los fondos a mano, pero ya hacia la última parte, yo diría en este último año, utilicé algunos fondos 3D que saqué de la página Acon 3D, que vende en especial fondos 3D y otros recursos para hacer webcomics. Se pueden ver muchos de esos recursos que venden ahí en manhwas coreanos profesionales, y también hice el modelo de la casa de Domingo en el SketchUp y después iba sacando las fotos, pegándolas en el Clip Studio Paint y dibujando encima. Es realmente una herramienta excelente porque a mí siempre me dio mucha flojera dibujar fondos. Si bien es cierto, aprendí a dibujarlos, la perspectiva y todo eso gracias a mi webcomic, era algo que detestaba y siempre procrastinaba en terminar las páginas porque no quería dibujar los fondos. Así que ya sea hacer tus propios fondos 3D o comprarlos es una excelente también alternativa para también darle diferentes perspectivas y hacer los paneles más dinámicos. Y para mi siguiente webcomic es una herramienta que voy a utilizar desde el comienzo. Aunque estuve dibujando mi webcomic por 9 años, la verdad es que no tuve tantas malas experiencias, aparte de algún comentario desubicado o que no me pareciera bien. En general lo tomaba como que eran simplemente opiniones de la gente. Sí, muchas veces opiniones que no coincidían con mis pensamientos, pero aún así yo esas cosas las dejaba pasar, mientras que no fueran cosas irrespetuosas, no me molestaba y ni siquiera respondía a esos comentarios, no por ser petulante o engreída o nada por el estilo, sino más bien no respondía a los comentarios para no hacer spoilers de la historia y que la gente sacara sus propias conclusiones y tuviera sus propias teorías. Pero sí hubo dos experiencias malas que fueron bastante significativas. La primera partió siendo una experiencia mala, pero la verdad es que terminó siendo bastante enriquecedora. Fue cuando le pregunté a una amiga que tenía en el mismo mundo de los webcomics que cuál era la razón que ella creía que a mi webcomic no le fuera muy bien, que si tal vez tenía que hacer una historia más impactante o algo por el estilo, y ella me dijo que no creía que la historia fuera el problema, que existían historias muy simples que eran exitosas, sino que lo que ella creía era que el problema radicaba en que mis dibujos eran muy malos y la gente no quería leer mi webcomic por eso. A mí al principio me pareció muy choqueante esa respuesta, no me la esperaba la verdad. Yo en ese momento pensaba que no dibujaba mal y no acepté su crítica desde el comienzo. La verdad es que me costó bastante poder entenderla, me deprimí por un tiempo bastante largo, aunque yo seguía dibujando, y me costó bastante tiempo poder aceptarlo, tanto así que fue un periodo de, yo diría, unos 2 años, hasta el año 2020, que todos sabemos qué pasó en ese año, que yo le tomé el peso a lo que ella había dicho y empecé a estudiar, porque hasta ese momento yo solamente había dibujado de forma espontánea, de forma experimental, y nunca había realmente estudiado nada de anatomía ni de proporciones, sobre todo faciales. Así que desde el 2020 siento yo que empezó a haber un cambio significativo en la calidad del dibujo, y si bien es cierto, nunca es algo bonito que alguien te haga ver en qué estás fallando y en qué puedes mejorar, sí fue una experiencia enriquecedora, porque siento que de ahí hasta ahora, aunque no han sido tantos años como la cantidad de años en total que llevo dibujando, sí fue un crecimiento grande en cuanto a mis habilidades con el dibujo. Y si bien es cierto, hoy en día no creo ser excelente dibujando, aún creo que me falta mucho por aprender y mucho por practicar. Siento que hoy en día no sería tan común que alguien no quisiera leer uno de mis webcomics porque el dibujo es feo. Tal vez sí podría ser que el estilo de dibujo no fuera el preferido de la persona, pero no necesariamente por feo.
La segunda mala experiencia que tuve, y esta sí yo la veo como algo muy negativo en muchos sentidos, fue cuando quise dibujar el extra entre Domingo y el primer pololo o novio que tuvo cuando iba en la preparatoria o en el liceo, y la gente encontró que era una historia demasiado larga. En esa época yo había empezado a trabajar a tiempo completo en lo que estudié en la universidad, que no está relacionado con el dibujo, así que aunque sí me estaba dedicando en mis tiempos libres a dibujar Scarlett, no avanzaba tan rápido como hubiese querido, y la historia sí se hizo un poco más larga de lo que yo había planificado, pero era una historia que yo tenía mucha ilusión de contar. A mí me pareció que era una historia linda, tierna, y que al mismo tiempo podíamos conocer mejor al personaje de Domingo, cómo había sido él desde chico, desde niño o desde adolescente, pero la gente solamente quería ver a Alex. Tanto así fue que la gente en cada página que yo publicaba, porque en esa época yo publicaba página por página, no por episodio, que me insistía, que quería que la historia original volviera a aparecer, que convirtieron el tiempo en el que estuve haciendo el extra en el peor momento que yo tuve mientras dibujé Scarlett por 9 años. A ese punto llegaron y perdí muchos fans, perdí muchos lectores por eso, y desaproveché tal vez una época en donde la gente, al estar en sus casas en la época del 2020, se estaba suscribiendo mucho a webcomics. Sí aumenté en suscriptores, pero tal vez no tanto como pudiese haberlo hecho, pero aún así yo quería dibujarlo, era algo que yo quería hacer, y es una lástima que a la gente que supuestamente le gusta tu trabajo no te apoye en tus decisiones creativas. Pero esta experiencia también me ayudó a entender cuál había sido mi error al hacer esa historia y cómo abordar en el futuro la aparición de personajes que no sean los protagónicos, que es algo que a mí siempre me ha gustado mucho hacer, poner personajes secundarios con sus historias, y esto me ayudó a entender cómo hacerlo de una mejor manera. Pero en todo caso, en ese momento sí se convirtió en una mala experiencia que se fue uniendo junto a la desgana que yo ya tenía de seguir dibujando Scarlett. De hecho, muchas veces me planteé ya dejarlo, ya no lo quería dibujar más. Había pasado mucho tiempo y todavía me quedaba bastante para poder terminar la historia, pero hubo algo que me motivó a seguir hasta el final, hasta llegar a terminarla, y es el penúltimo episodio de este video. Scarlett nunca fue una historia popular, alcanzó a tener 16.000 suscriptores en Tapas y 16.000 suscriptores en Webtoons, que fueron las dos plataformas donde la publiqué. En Webtoons no llegué a publicar hasta el final porque exigía demasiada censura y eso me aburrió, tener que editar tanto las páginas para poder publicarlas, así que me quedé solo en Tapas. Ahí sí se terminó la historia, y en un comienzo, cuando recién se empezó a hacer popular esto de publicar Webtoons independientes, sí había mucha gente que comentaba, pero con el tiempo ya fue empezando a ser menos popular, y aunque sí aumentó de suscriptores, ya la gente que comentaba era más que nada la gente que se notaba que estaba muy metida en la historia, que estaba muy involucrada, y es gracias a esa gente que yo seguí hasta terminar la historia, en especial por mis Patreons, porque hubo gente que no fueron muchos, o sea, nunca fue mucha gente, pero aún así hubo personas que me apoyaron en Patreon por 9 años, que yo abrí Patreon casi que al principio, a los pocos meses desde que empecé a publicar la historia. Entonces no quería desilusionarlos, y siempre había gente que se suscribía a Patreon y después de un mes o de unos días se desuscribía, pero siempre quedaba gente que estaba constantemente ahí. Y me pasó una cosa que me sorprendió, porque yo la verdad es que después de terminar Scarlett me imaginé que mucha gente se iba a desuscribir tanto en Tapas como en Patreon, y sí, apenas publiqué el episodio final vi cómo se desuscribía gente, no llegó a mayores, se estancó y me quedé con suscriptores tanto en Tapas y, lo más importante, en Patreon, porque por estos meses que no he estado publicando nada, aún así ellos me han estado apoyando, y eso me ha servido para poder comprar los fondos para el nuevo webcomic que por supuesto ya estoy dibujando. Así que me han apoyado mucho y estoy muy agradecida de, en general, este apoyo incondicional. Aunque fue un camino largo y muchas veces tortuoso, difícil, de mucha desilusión, desesperanza, etc., al final de todo el proceso preferí quedarme con lo positivo, y que fue que, a pesar de las expectativas que yo tuve para mi historia en un comienzo que no pudieron ser cumplidas, sí pude aprender mucho en cuanto a dibujo, en cuanto a cómo hacer una historia de la mejor manera, cómo crear los personajes y etc. Por lo que, aunque no cumplí con las expectativas que tenía, aún así
fue una experiencia enriquecedora. Y también creo que uno no debe ser solo estricta con uno mismo, sino que uno también debe reconocer las cosas que ha hecho bien. Y yo lo que puedo reconocer de mí misma durante todo este proceso es mi perseverancia. Créanme que no es fácil que alguien se atreva en primera instancia a exponerse, a compartir su historia con alguien, y es aún más difícil que muchos de esos autores que sí ponen su historia ahí fuera continúen con ella. Quedan muchos proyectos a medio camino, sin terminar, inconclusos, y en mi caso, aunque las cosas no salieron como yo hubiese deseado, sí tengo la satisfacción de decir hice un cómic completo, de principio a fin. Y tuve también una bonita satisfacción que en el capítulo final mucha gente me comentó dándome las gracias, algunos diciéndome que habían estado ahí por 9 años, otros me decían que habían encontrado que la historia era muy compleja, cosa que me sorprendió porque yo siempre pensé que la historia había sido bastante simple, así que me alegró que la gente también apreciara mi esfuerzo y me acompañara durante el proceso, porque en el webcomic yo experimenté mucho. Durante la creación de Scarlet experimenté con todo lo que pude haber experimentado, desde el estilo del webcomic hasta la forma en la que dibujaba los personajes, etc. Así que eso también fue una muy bonita retribución. Algunas personitas que me dijeron que iban a volver a leer la historia, y siento que para cualquier autor la mayor recompensa es cuando alguien estima tanto tu historia que es capaz de volverla a leer por 1, 2 o muchas veces más. Y ya, así quedó el dibujo final. Espero que les haya gustado este video, que se hayan entretenido aunque sea un poco con mis experiencias. Quedaron muchas más en el tintero, pero creo que uní lo que fue más importante para mí. No se olviden de dejar un comentario, darle un like al video y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Si quieren ver otro video, les dejo este por acá y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.